Muchísimos, pero en primer lugar, pues ambición sana, ganas de progresar, la curiosidad, la tenacidad, la imaginación, ser capaz de visionar lo que otros no ven y no tener aversión al riesgo. Yo pienso que sí. La mayoría de las veces un emprendedor se hace por necesidad. La famosa frase castellana de que el hambre agudiza el ingenio, yo creo que es cierta. Es el gran dilema que existe siempre. ¿El emprendedor nace o se hace? Yo creo que hay un 80% de se hace. Puede tener algún gen especial, pero creo más en la necesidad que en los genes. Antes de ser Business Angel tienes que haber sido muchísimas cosas. Por supuesto emprendedor, pero emprendedor yo creo que es una palabra mal usada en nuestro país, porque el emprendedor es el que emprende, pero el emprendedor necesita pasos ulteriores para convertirse en empresario. Para mí no es lo mismo ser emprendedor que ser empresario. Tú puedes ser un gran emprendedor y ser un mal empresario, y puedes ser un gran empresario y un mal emprendedor. Y no mucha gente tiene ambas facetas, es decir, ser emprendedor y ser empresario. Emprender quiere decir que empiezas algo y empresario quiere decir que lo consolidas y lo sostienes en el tiempo. Y luego, si dejas de ser empresario porque te has vendido tu empresa o has decidido retirarte y tienes dinero suficiente y quieres ayudar a terceros o quieres invertir, entonces te puedes convertir en Business Angel. Johan Cruyff. Para mí fue un visionario, él entendió y visionó el mundo del fútbol de una manera distinta, ya no solamente en el juego, sino también en las relaciones comerciales, en las prácticas profesionales, y lo que él visionó hace 30 años pues, se ha ido cumpliendo, y es más, los equipos que en estos momentos triunfan son aquellos que de alguna manera funcionan por los parámetros que Johan Cruyff marcó en su momento. Otro gran emprendedor y visionario fue John McCormack, que es el que fundó la gran agencia de representación mundial del deporte, que es IMG. John McCormack era jugador de golf, él era compañero de Gary Player, uno de los grandes monstruos del golf. Lo que pasa es que Gary Player jugaba mucho mejor que McCormack, y entonces se pusieron de acuerdo y uno le dijo al otro: mira, oye, tú eres más malo que yo soy muy bueno, lo que pasa es que yo no sé administrar y tú eres un buen administrador, sé mi manager. Y así nació IMG. Y el tercer caso, que es también distinto, pero es en Estados Unidos, es un señor que fue comisionado de la NFL, la Liga de Fútbol Profesional Americano, Joe Neubauer. Pues un señor que convirtió la Liga de Fútbol Americano en la más poderosa del mundo. Es decir, hay gente que no sabe que la NFL, el presupuesto de la NFL es él solo más grande que el de la NBA, el de la Liga de Hockey Hielo y la de béisbol juntas. Con un buen proyecto, muy bien analizado, muy bien diseñado, consistente, con un buen equipo detrás de él, que además esté dispuesto a jugarse sus recursos, su dinero. Es decir, tú puedes tener un magnífico proyecto, pero luego si tu inversor te dice: bueno, yo estoy dispuesto a poner 80, tú pones 20, y dices: no, es que yo 20 no, porque me los quiero guardar. Yo con alguien que no invierta, coinvierta conmigo, no invertiría nada. Yo tengo una teoría que es, has de planificar estratégicamente hasta tu vida. La vida todo hay que planificarlo, ¿no? Y por lo tanto, pues, planificación estratégica traducido al ciudadano de pie es sentido común. Pues de tener una visión clara de lo que quieres hacer, tener muy claro de cómo lo quieres hacer, con quién lo quieres hacer y qué es lo que te va a costar, el tiempo, de quién te vas a rodear y cuál es el objetivo al que quieres llegar. Y esto es planificación estratégica, ponerlo en el tiempo, rodearte de buena gente y ponerlo en marcha. Y además debido a
la velocidad que cambia el mundo en el que vivimos, cada vez se va acelerando más y más. Esta planificación hay que irla renovando con cierta asiduidad. Algunos hablan de 6 meses, yo diría que 6 meses quizás es muy rápido, pero cada año tienes que revisar el plan estratégico que has realizado, porque con seguridad el mundo, el entorno, las circunstancias son distintas. Y yo fui nadador de élite, pero de joven. Y empecé a nadar a los 10 años hasta los 22, que acabé mi carrera de económicas y entonces por motivos personales tuve que dejar la alta competición. A mí la natación y el deporte me proporcionó pues, adelantar la madurez del mundo real a mi juventud. Yo pues desde los 10 hasta los 22 años entrenaba 7 días a la semana, había días que entrenaba 2 veces, estudiaba y entrenaba, y esto pues significa pues esto, tesón, tenacidad, espíritu de sacrificio, disciplina, saber perder, aprender a perder, aprender a competir, considerar a tus compañeros que a veces son rivales como rivales y no como enemigos, huir de entornos que son un poco amigables para el deportista. Yo diría que el mundo del deporte, bien hecho, bien conducido, es una magnífica escuela para el mundo real. Es decir, yo tuve la suerte de que me llené de cicatrices de los 10 a los 22 años, y luego cuando enfrenté el mundo profesional, pues muchas cosas ya no me sorprendían. Era algo que ya había vivido de joven.